Espero que estén pasando una velada agradable de aquel lado de la pantalla. Les saludo con gusto para este que es nuestro tercer episodio en el tema de bibliotecas, pero ahora nos vamos a salir un poquito del margen. Sí va a tener que ver con libros y con archivo y de alguna manera pues indirecta con bibliotecas y con, producción del material que acaba en bibliotecas. Pero ahorita nos vamos a tener obviamente para voltear al entorno, ¿no? A atender al paisaje y, digamos, no solo a su contemplación, sino a su estudio científico y luego a la representación, que diría yo, pues son ambas disciplinas que quien va a ser nuestro protagonista esta noche llevó a niveles excepcionales, ¿no? Que es José María Velasco, al que quizá conozcan ustedes ahí en casa pues, por su gran legado pictórico, pero a veces se desconoce pues, su faceta naturalista, ¿no? Su faceta como explorador y como expedicionario. Y justo sobre eso es que versa esta exhibición, esta nueva exposición llamada El Jardín de Velasco, de la que vamos a estar partiendo para la charla, y que nos acompaña hoy Paulina de la Paz, que es curadora en jefe del Museo Caluz, que es quien hace esta exposición, y que les cuento brevemente, es museóloga y gestora cultural, con más de una década de experiencia en México y Canadá. Estudió la licenciatura en Historia de Arte en la University of British Columbia y se especializó en Museología y Gestión Cultural en la Universidad de Victoria. Y bueno, actualmente, como les decía, está llevando el Museo Caluz a altos vuelos, ¿no? ¿Cuánto tiene el museo? ¿5 años? Sí. 5 años. Esta es su primera gran exposición, dirías tú. Es la primera gran exposición de este tipo y estamos muy emocionados de poder compartir con todo el público esta gran exposición de este gran paisajista mexicano. Está increíble y les cuento, yo ya la fui a ver y la verdad, honestamente, me gustó muchísimo y me sorprendió y creo que es importante hacer todo lo que sepa para que vaya gente. Pero cuéntanos un poco de dónde nació, cómo salió el germen. El germen. Sí. La exposición El Jardín de Velasco comienza o se detona a partir de la adquisición del acervo inédito del pintor, a través de la bisnieta del pintor, que se llama María Elena Altamirano Piol. El Museo Caluz adquiere este acervo en el 2023 y a partir de eso se da la tarea de empezar a investigar este gran acervo. El acervo está compuesto de más de 2,000 objetos. Es un enorme universo de distintos objetos. Entre ellos hay dibujos, bocetos, libretas del autor, libretas inéditas, que por supuesto ya pudiste ver. Varios de sus objetos íntimos de su casa, macetas, ¿no? Su folder de los contratos que tenía bordados con hojas, en donde podemos ver que esta idea de la botánica permea. Entonces, es un vasto universo, es un acervo que aún estamos estudiando y que nos va a tomar muchos años descubrirlo, y que justo a través de pues, esta investigación empezamos con la exposición del Jardín de Velasco, de empezar a ver de qué forma podemos presentar a otro Velasco, ¿no? Claro. Conocemos a José María Velasco como el gran paisajista decimonónico, pero el museo quería, por supuesto, dar una nueva mirada sobre, no como el gran paisajista, sino como un gran científico y botánico. Y eso es algo que se pudo ver a partir de pues, la investigación del acervo. Claro, como un personaje pues, más integral en un sentido, ¿no? Y cuyos intereses probablemente tenían mucho que ver con la botánica y la geología y el paisaje y el entorno natural, pero pues cómo llegas a estudiar eso, pues a través de asociarte con científicos, ir a la expedición y con esta, pues yo creo, sí, gran habilidad pictórica que tenía, pues cómo representabas en el siglo XIX, ¿no? Lo que sea que hayas visto, pues con la ilustración. Y entonces sería natural pensarlo, pero está buenísimo verlo ahí con sus bitácoras y sus estudios y sus minuciosos bocetos, ¿no? De todo esto que le llamaba la atención, ¿no? Y por eso el Jardín de Velasco, ¿no? Eso me gusta, esta idea. ¿Por qué le pusieron el Jardín de Velasco? El jardín tiene que ver un poco con esta idea de un territorio, ¿no? De contemplación, de creación. Entonces,
los curadores querían pues justo jugar un poco con esta idea, porque la mayor parte de la exhibición se enfoca mucho en el tema de la botánica, entonces se quería jugar con la idea de pues un territorio en donde se explora el mundo vegetal. Entonces por eso se llamó el Jardín de Velasco. Es bonito, es pensar que pues, un poco México es el Jardín de Velasco, ¿no? Exacto, la cuenca del Valle, ¿no? Sí, la cuenca del Valle de México es el Jardín de Velasco. Claro, eso es. Oye, y bueno, ¿quiénes son los curadores? Creo que es importante mencionar. Los curadores son Omar Olivares y Sara García Fernández. Ok, y desde el 2023 pues empezaron a trabajar el archivo y ahora está esta magna exposición, que demos un poco de detalles. Para quienes no conocen, ¿dónde está el Museo Caluz y cuánto dura la expo y demás? Claro, el Museo Caluz está en Avenida Hidalgo 85. Es lo que antes era el Hotel de Cortés. Mucha gente cuando decimos el Hotel de Cortés ya saben en dónde está. Está enfrente de la Alameda Central. La esquinita. Ajá, y es un gran lugar para poder llegar en metro, para que no se les complique a nuestro público poder llegar. Pueden tomar el Metro Hidalgo y te bajas enfrente. Te bajas ahí en la puerta. O el domingo en Ecobici. Exacto. Sí. Oye, ¿y hasta cuándo se puede visitar la expo? La exposición estará hasta mayo del 2026. O sea, hay un hay mucho tiempo. Programa bien nutrido, ¿no? Que ahorita, al ratito vamos a hablar de todos estos diálogos que estábamos hablando antes fuera al aire del programa público de las exposiciones, que creo yo sabes de lo más interesante. Además, cómo dialogas con lo que está ahí. Pero volviendo a la expo en sí, está organizada de una manera que me parece atinada en una especie como de cuerpos de estudio, de alguna manera, ¿no? Entonces, la botánica obviamente es lo central, pero por ahí está como la herbolaria. Cuéntanos un poquito. Sí, tenemos distintas secciones a lo largo del recorrido de la exposición. Primero presentamos a Velasco como pintor y científico, claro. Y ahí es un buen momento para presentar, primero, de dónde empiezan los intereses de Velasco por la ciencia, por la botánica, y tiene que ver con su maestro, Eugenio Landesio, quien fue un paisajista romántico italiano, quien fue el maestro de Velasco y quien impulsó a Velasco a participar y enterarse más sobre la ciencia. Entonces, a partir de Landesio, Velasco empieza a estudiar clases de anatomía, de botánica, ¿no? Entra a la escuela de medicina, y esto lo vemos dentro de su trabajo. Entonces, empezamos con esa introducción hacia sus intereses, cómo se van formando estos intereses. Y en esa primera sección empezamos a hablar un poco también de las exploraciones científicas, a las cuales había sido invitado por otros personajes del siglo XIX, como por ejemplo fue la gran expedición de Metla-Toyulca, a donde fue junto con Luis Coto y Rafael Montes de Oca a ser dibujantes de unas ruinas prehispánicas que estaban pues justo en el borde entre Puebla y Veracruz. Entonces él va como dibujante para poder pues dibujar estas ruinas que tenían mucho, pensaban que no iban a poder enseñar esas ruinas si nada más iba un fotógrafo. Claro. Entonces, en el siglo XIX, por supuesto... La selva oscura. Ajá, ¿no? Esta parte boscosa iba a ser muy difícil, entonces necesitaban a dibujantes para poder pues, enseñar estos detalles minuciosos de las ruinas. Entonces, de ahí hay una serie de trabajos de Velasco que justo hablan de estas expediciones, ¿no? Que es algo muy interesante. También, por ejemplo, en esa primera sección tenemos el estudio del ajolote. Total, sí, claro. Que es que tú vas a poder hablar más sobre el ajolote, pero es un estudio muy importante que realiza Velasco en 1869, claro. 79, perdón. Y ese estudio lo publica en la revista La Naturaleza, que es una publicación que llevaba a cabo la Sociedad de Historia Natural Mexicana. Y bueno, y entonces ese es como
cómo introducimos a este Velasco científico. Por supuesto, luego hablamos sobre esta gran publicación que realizó de la flora del Valle de México, que es... Precioso. Sí, es la publicación y el estudio más completo botánico que realiza en su trayectoria profesional, en donde estudia 18 especies de flores de la propia cuenca del Valle de México. Y lo interesante de esas obras es que pudimos reunir los bocetos preparatorios de las litografías junto con las propias litografías y ejemplares botánicos de esas flores del Herbario Nacional con quien trabajamos de la mano. Y entonces es una forma de presentar este estudio tan importante que él realizó. Es algo curioso porque en el siglo XIX no se llevaban a cabo las tareas de esa forma para publicaciones científicas. Entonces, Velasco aquí estudió la flora, Velasco ilustró la flora y Velasco editó y financió esa publicación. Qué curioso, sí, o sea, no era comisionado por nadie, o sea, es interés propio. Interés propio. Y a partir de esa publicación es que lo invitan a formar parte de la Sociedad de Historia Natural. Claro, y eso pues... A ver, Campo, se nos está yendo el primer bloque, fíjate, ahorita que volvamos, pero quedémonos con eso, porque la exposición plantea varios diálogos diferentes, ¿no? En este caso con el herbario, pero también hay una serie de fotos, ¿no? De los lugares que retrató Velasco y un poco cómo se ven hoy en día. Entonces, hay como todas estas conversaciones expandidas a partir de lo que se muestra. Ahora que volvamos, no le cambien y ya seguimos contando. Qué bueno que no le cambiaron, se acaban de sintonizar, pues estamos hablando de José María Velasco, pero también en una visión un poco más integral de su faceta naturalista, de su faceta dentro de la ciencia botánica, de su faceta como explorador y por supuesto como gran pintor y como gran paisajista. Y estamos platicando con aquí Paulina de la Paz, de la exposición del Museo del Jardín de Velasco, que está en el Museo Caluz, y que muestra todo este acervo, antes de, pues, que no era público, pues, es la primera vez que es público, de como 2,000 piezas del archivo acervo personal de Velasco, y pues que la verdad está fantástica. Yo me estaba acordando nada más del ajolote, ¿no? Porque ahí quedó como pendiente, que probablemente si han visto ilustraciones, digamos, antiguas del ajolote, probablemente han visto la de Velasco, porque es una de las más famosas, o sea, está en el imaginario popular. Solo que no sabíamos hay gente que no sabía que la había hecho Velasco y que no solo hizo ese estudio, sino que escribió unas como memoria, ¿no? Y que participó activamente cuando había correspondencia a finales del siglo XIX, que se discutía si el ajolote, había misterio, cuando era un enigma científico, y justamente en este acervo hay una carta, ¿no? Unas cartas ahí de... Sí, Velasco básicamente yo creo que siempre decía, estos cuates pues son así, se quedan como larvas. Y en Europa, pues eso era totalmente desconocido. Entonces, bueno, ese es un pequeño ejemplo, ¿no? de muchos otros en los que participaba Velasco y que lo vuelven, pues, esta figura, pues yo digo, cautivante a nivel también histórico, porque era muy participativo, ¿no? Y que se abrió camino él solo, como tú estás diciendo casi. O sea, bueno, yo voy a hacer este herbario y a partir de eso, pues obviamente vinieron más cosas, como las cactáceas, ¿no? Y como... que es la herbolaria, el esfuerzo como de herbolaria de México, pues. De hecho, también otro estudio que realizó fue un estudio de cactáceas. Dentro del acervo de Velasco pudimos ver unas láminas de cactáceas de ejemplares mexicanos de un botánico ilustrador francés que se llama Edouard Maubert. Y se nos hizo pues fascinante poder ver estas láminas que utilizaba claramente Velasco como referencia. Claro, pues. Y él publica un estudio de cactáceas dentro también de La Naturaleza, de esta revista que habíamos comentado. Y es interesante porque
ese estudio de las cactáceas se puede ver en su obra. Por ejemplo, esta imagen emblemática del cardón, ¿no? De este cactus fabuloso de Oaxaca, que se volvió como este símbolo de la nación, pues tiene un nivel de profundidad y pues sí, de profundidad que se puede notar en la propia imagen, que tiene que ver con, porque Velasco estudiaba las especies, ¿no? Minuciosamente. Sí. Y minuciosamente, y conocía sus características y sus usos, en fin. Entonces, estos estudios que realizaba eran realmente y son lo más importante que vemos dentro de la construcción de los paisajes emblemáticos de Velasco, ¿no? La importancia de la botánica se vuelve primordial para realizar estos paisajes. Claro. Sí, a veces pienso que no solo retrataba, él representaba, o sea, deliberadamente ponía a lo mejor en estos paisajes más complejos, abiertos, con un montón de plantas, él probablemente sí sabía qué especie estaba poniendo en cada una a propósito, ¿no? Claro. Lo significaba. Y es cierto que también tenía este otro, ahora pienso, componente como antropológico, porque también le interesaba sus propiedades, ¿no? de las plantas. Claro. Y que ahí ustedes montaron algo que está interesante, si quieres podemos hablar de estos diálogos como con lo contemporáneo, pero montaron una sala como de video interactivo, ¿no? De estas plantas de su estudio, digamos, original de las 18 que eran. Sí, de la flora del valle. Y que te cuentan un poco los usos, que muchos de ellos tienen pues, propiedades de herbolaria o psicotrópicas, ¿no? Claro. ¿Cómo hicieron ese video? ¿Quién hizo eso? Está bonito. Está muy bonito. Es una sala interactiva que trabajamos con la Vaca Independiente y con un biólogo que se llama Carlos Galindo, quien nos ayudó, por supuesto, a trabajar esta parte botánica. Y lo que queríamos es que el visitante se sintiera ubicados en la cuenca del Valle de México y que pudieran conocer más a fondo sobre estas especies que actualmente siguen existiendo. Claro. Entonces, el visitante toca una semilla y de ahí nace la flor o la especie que estudió Velasco y que con la ayuda de Carlos, por supuesto, pues ya damos más información. Y esas 11 de esas especies, de hecho, también se encuentran dentro de nuestra terraza del museo, justo para poder pues que el público pueda conocer estas especies tan importantes y pensar un poco también en estas preocupaciones que Velasco tenían, son preocupaciones que actualmente compartimos y hablan mucho sobre cómo la obra de Velasco es completamente vigente en nuestra actualidad y queríamos, por supuesto, hablar un poco de pues, el cuidado de la biodiversidad. Por supuesto. Que además ayuda, yo es algo de lo que a veces hablo de como combatir la ceguera botánica, como que como sociedad solemos ya intuir así como la materia vegetal que nos rodea como un fondo, como parte del paisaje, no nos detenemos a cuestionarnos. Y es curioso que desde el siglo XIX Velázquez estaba como combatiéndolo, ¿no? Y hoy en día sigue siendo tan vigente. Y en estos otros diálogos con artistas contemporáneos, que está bonito porque les invitan a crear, ¿no? Corríjanme si me equivoco, a partir de algo que les llame la atención del acervo. Del acervo. Y eso, cuéntanos un poco quiénes son. A lo largo del recorrido tenemos 4 artistas contemporáneos invitados. Es Jan Hendricks, que por supuesto ha trabajado el tema de la botánica toda su trayectoria profesional. Y él se inspira en un dibujo de la flor del maguey, del acervo de Velasco. Y a partir de eso crea una instalación de estas flores en una sala que se llama Vía Láctea. Tenemos a Patricia Lagarde, quien es una fotógrafa contemporánea, y ella toma como punto de partida la libreta 9 de Velasco. Y la libreta 9 es una joya dentro de nuestro acervo porque muestra no nada más los dibujos botánicos del autor, pero también sus apuntes científicos, taxonomías de especies y también algunos de los ejemplares, es decir, plantas que él recolectó dentro del valle. Que las prensa, ¿no? Sí. Que las prensa en esa libreta del siglo XIX. Entonces,
Patricia toma como punto de partida esta libreta y ella hace una serie de obras relacionadas con esas plantas. Por ejemplo, el helecho es una de las plantas que está dentro de esa libreta y Patricia también va a buscar esas especies dentro del bosque y las fotografía. Entonces, y luego tenemos a Ariel Guzik. Ariel Guzik, buenísimo. Exacto, él hace el Consejo de Plantas, que es una instalación en donde sonoriza a una planta que se llama la planta ejecutante y que tiene un consejo alrededor de varias plantas en donde el público interactúa con esa planta y esa planta le habla a las demás plantas de lo que siente, y es un espacio más de reflexión, contemplación. Y tenemos a Wendy Cabrera Rubio, que también ella toma como punto de partida la obra de este gran zoólogo mexicano, Luis Alfonso Herrera, Sí. con estos estudios que él hacía de la plasmogenia. Y ella toma como punto de partida esos experimentos y bueno, hace unas obras a partir de ello. Ya no les voy a contar más para que vengan a ver estas piezas. Y ya por último, a lo mejor para que vayan, podemos brevemente hablar del programa público, porque justamente van a venir una serie de cosas como, creo que hasta un encuentro, ¿no?, internacional de arte y botánica, que creo que está buenísimo que exista, y otras cosas, ¿no? Un taller de literatura naturaleza, por ejemplo, que pueden venir a tomar, por supuesto, y otra serie, ¿no? Colectivo Amasijo también va a ser algo, o sea, si quieres, hablemos dentro del programa público y ya empezamos a cerrar, porque se nos va a ir. Pues sí, el programa público es un programa que trabajamos con muchos especialistas, con muchos invitados, porque queremos seguir activando la exposición a través de la interdisciplina, ¿no? Claro. Un poco lo que vemos dentro de la obra de Velasco es este artista multidisciplinario y queríamos poder abordar estas temáticas importantes en la obra de Velasco a través de distintas perspectivas. Entonces creamos un espacio físico que se llama el Laboratorio Expandido y ese espacio es un espacio en donde tuvimos la fortuna de tener 4 invitados que van a llevar a cabo distintos talleres a partir de las investigaciones de cada uno de ellos. Tenemos a Colectivo Amasijo, tenemos quien es un grupo de mujeres de distintos territorios y saberes y edades que trabajan la cocina colectiva y entonces ellas proponen hacer una especie de biblioteca viva con unos semilleros. Tenemos a Dani Escamilla, que es un artista que trabaja con la composta desde hace 10 años y va a través de procesos ecológicos van a experimentar en un taller para niños. Tenemos a Galia Ebenschutz, quien trabaja con el cuerpo y el dibujo. Y por supuesto también te tenemos a ti, que pues más bien tú cuéntanos. No, yo voy a dar un taller de literatura naturaleza hacia enero, febrero del próximo año. Van a ser 3 sesiones y luego vamos a tener ahí un cierre con presentación de lo que se genere. Y me encanta porque creo que otra faceta que ahorita ya no nos dio tiempo, pero también Velasco tenía una faceta narrativa, ¿no? Porque en este acervo pues hay diferentes escritos, que es otra manera, como yo creo, de aproximación estética a esto que era su pasión, que es la naturaleza. Y también, por supuesto, como comentabas, vamos a tener el encuentro internacional de arte y botánica el próximo año. Ya les estaremos contando un poco más de detalles pronto. Y también vamos a tener un ciclo de charlas, un ciclo de cine con la Cineteca Nacional. El programa es muy vasto y pues estamos muy contentos de poder compartir con el público y poder crear, ¿no?, saberes colectivos. Genial. Pues, Paulina, se nos fue el programa, que ojalá con todo esto les convenza a echarse un ojo ahí. Pueden visitar la página del museo para ver el programa y demás cosas.
y si no ir directamente al museo, tienen hasta mayo, entonces hay tiempo para ir y volver con gente que la quieran compartir. Gracias por sintonizar. Nos vemos aquí próxima semana, misma hora, mismo canal, para el último programa de bibliotecas.